Bienvenidos una vez más. Lo que crees y practicas te acerca o te aleja de Dios. Ese va a ser nuestro mensaje de este día. Y vamos a estar ubicados en un capítulo por demás polémico. Tal vez en otras generaciones pasaba y era una palabra fuerte, pero en lo que nuestra sociedad y la moral de las sociedades alrededor del mundo enfrentan, entonces este capítulo es polémico, pero hay que predicarlo. Es la palabra del Señor y la palabra del Señor debe ser predicada. Entonces vamos al libro de los Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Por eso insistimos, lo que crees y practicas te acerca o te aleja de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta porción del capítulo 1 del libro de los Romanos es verdaderamente poderosa y bota un montón de percepciones, de teorías, de movimientos, de corrientes de pensamiento, de conductas, y está claro en la Escritura la manera en la que Dios ve las cosas que están sucediendo en las sociedades y en la moral humana. Antes de esto, recuerde que la epístola a los Romanos es un libro, toda la Biblia por supuesto es inspirada por Dios y toda la Biblia es importante, pero el libro a los Romanos tiene una característica poderosa, trascendental. Algunos teólogos le han llamado el quinto evangelio. Algunas personas dicen, si usted quiere saber el contenido de la Biblia completa, lea la epístola a los Romanos y ahí va a encontrar todas las doctrinas que hay dentro de la Escritura. Es un libro poderoso que el Espíritu Santo reveló a la iglesia en Roma, una iglesia que había nacido sin la visita del apóstol Pablo, que había nacido probablemente de la dispersión de la iglesia cuando fue perseguida en la zona de Jerusalén, y fueron a dar algunos hermanos a Roma. Ahí se habían mezclado los gentiles con los hebreos y se había generado esta iglesia. Después hubo una persecución, llegaron los hebreos de nuevo a reunirse con los gentiles y hubo un poco de problemas en que unos eran legalistas y los otros no, eran más apegados al evangelio de Jesucristo, y era una iglesia que tenía algunos inconvenientes en cuanto a su unión.
Pero de esta forma Dios envía esta carta a esa iglesia naciente, que también es la iglesia cristiana moderna, en donde explica muchas de las cosas que probablemente Dios ya sabía que estaban pasando en ese lugar, en Roma, en esa ciudad tan cosmopolita de la época, en donde por supuesto convergían un montón de corrientes de pensamiento y cuestiones morales difíciles, en donde habían pasado todos aquellos emperadores con mentes reprobadas, como dice la Escritura, y habían normalizado el pecado y normalizado muchas de las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios manda esta bomba a la iglesia en Roma. Y entonces aquí vemos esta parte que ahora a ustedes y a mí nos compete analizar, y es porque la gente hoy en día está creyendo y está abrazando algunas corrientes de pensamiento que al ejercer la práctica de esto lo que hace es que los aleja de Dios, y probablemente ellos creen que solo están defendiendo sus derechos, el derecho a la autodeterminación, el derecho a tomar las propias decisiones de qué van a hacer con sus cuerpos, y mucha de esto está en contra totalmente de los preceptos de la Escritura. Así que vamos a entrar al análisis de estos versículos, que creo que solo con leerlos está analizado así tal cual. Hay muy pocas cosas que podamos nosotros traducir del griego original, pero vamos a ver algunas cosas que sí necesitamos hacer énfasis. Versículo 18 dice que la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí el apóstol Pablo lo que hace es advertirle a los oyentes que Él reina, Dios reina, está sentado en su trono. Él no ha perdido el control. Aunque nosotros veamos las sociedades de cabeza, Dios no ha perdido el control. Y la ira de Dios se va a revelar desde su trono, aún en estos tiempos. ¿Contra qué? Contra la impiedad y contra la injusticia. Quiere decir que hay ausencia de piedad. La impiedad es una ausencia de piedad. Y dijimos en algún momento en este estudio o en esta plataforma que la piedad era un ser humano dedicado a las cosas de Dios. Entonces la impiedad es un ser humano que está alejado de las cosas de Dios. Y eso, a consecuencia, cuando no tenemos el temor de Dios, nos produce la injusticia. Es decir, empezamos a hacer cosas no importando si están bien o mal. Y la impiedad y la injusticia se refleja más adelante en esa lista algo larga de pecados con los cuales nosotros terminamos el capítulo, este capítulo, y estamos en el versículo 30 y 31. Es importante cómo hacemos esa conexión del análisis del texto, en que el Señor derrama su ira en la impiedad, en el alejamiento de los seres humanos de Dios y en la injusticia que provoca esto, y por eso llama a toda esta lista. Entonces dice, sigamos leyendo el 18, a toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, con mentiras. Empiezan a armar corrientes de pensamiento. Acuérdense, por favor, y esto ténganlo siempre claro, que todos los movimientos religiosos, aparte del cristianismo, tienen un diseño para vender. Se vende esa filosofía, se vende esa corriente de pensamiento, se vende esa doctrina, y todo le ponen puntos lógicos, algunas veces inventando resultados. Por lo tanto, cuando usted le cuenta esto a una persona, en la lógica humana los puntos se unen, entonces creen en lo que los hombres les están promoviendo. Es lo que dice el Señor. A través de la injusticia tuercen la verdad. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Hay muchas corrientes de pensamiento ahora que tratan de defender los derechos humanos. Por ejemplo, no tengo nada en la defensa de los derechos humanos, no vayamos a sacar algo fuera de contexto, no tengo nada en la defensa de los derechos humanos de los seres humanos, valga la redundancia, pero muchas corrientes de pensamiento se han refugiado bajo la sombrilla de los derechos humanos para, en lugar de tener los derechos, estamos teniendo abuso de los derechos y estamos haciendo y diciendo cosas, pasándole por encima a otras personas y a otros derechos
con tal de implementar lo que yo creo y lo que quiero hacer en mi vida. Entonces dice el Señor que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A esas personas que con injusticia detienen la verdad. Dios les ha sido manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Así dice este versículo. Dios se los manifestó. Alguien hace poco me preguntaba acerca del evangelismo en nuestro país, en El Salvador. Somos únicamente 8 millones de habitantes. Bueno, hace poco hicieron un censo, vamos a ver cuántos salimos ahí, pero más o menos era un número estimado. 8 millones en un país pequeño que está densamente poblado y, puedo decir, totalmente evangelizado. Es un país tan pequeño que estoy seguro que todos los rincones de mi país han sido evangelizados. Hay cientos de iglesias, solo en la organización a la que nosotros pertenecemos hay 2.600 iglesias. Eso quiere decir que el país está totalmente poblado. Nadie puede decir en mi país, El Salvador, que no ha oído hablar de Jesucristo. Y estamos hablando no solo de la corriente de pensamiento cristiano evangélica, sino de cualquier corriente de pensamiento cristiana. No puede haber un solo habitante en mi país. Tal vez hay alguien que vive en un cantón o en un pueblo que está muy alejado, tal vez de las partes poblacionales más llenas de gente, pero hasta esos lugares debe haber un pequeño campo blanco, se le llama, o una reunión de estudio bíblico en desarrollo. Nadie puede decir que no se le ha hablado de Jesucristo. Entonces, estas cosas se han sido manifiestas, y aún siendo manifiestas, la gente toma la decisión de llevarle la contraria a Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando entramos en una discusión con una persona y empezamos a hablar acerca de Dios, hay muchos que dicen que Dios no existe, que Dios es un mito, que los ateos empiezan a discutir. Entonces yo les digo, ok, está bien, aquí ambos tenemos una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de poder explicarte y demostrarte que Dios existe, y tú tienes la responsabilidad de demostrarme que Dios no existe. Entonces vamos a esos puntos. Demuéstrenme que Dios no existe, y yo les voy a demostrar que Dios sí existe. Es necesario nada más que nos pongamos a hablar un poquito acerca de la creación. Es nada más que partamos o analicemos un copo de nieve para ver de qué está formado, o el centro de una planta, de cómo se ha ido desarrollando para encontrar las matemáticas de Dios en todas partes, procedimientos perfectos hechos por una mente superior que solo puede ser de Dios. Y eso está a nuestro alrededor. No ese es el tema de esta noche, pero es más o menos cómo nosotros vamos a demostrar el poder de Dios y la creación de Dios. Y ellos tienen que demostrar lo contrario. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Demostremos las cosas hechas. Es ahí donde está la mano del Señor. Es ahí donde está la mano de Dios y las cosas que ni siquiera hemos podido ver. Hace poco salía una noticia o alguien me comentaba, yo no lo vi personalmente, acerca de un animal marino que había salido a la superficie, que tenía una figura horrible, pero es porque hay una cantidad enorme de animales en el fondo oscuro marino que ni siquiera usted y yo hemos visto, jamás. Dios los vio, Dios los tiene en su catálogo de la creación, Dios lo tiene allá en los diseños, en los archivos del cielo, de cómo Él hizo esto, cosas que usted ni siquiera ha podido ver, ni yo tampoco. Ahora, toda esa cosa o toda esa creación es la evidencia de lo que podemos ver y lo que todavía no hemos descubierto de las cosas maravillosas de la creación de Dios. Así que nadie puede decir que no existe Dios. Las cosas visibles de la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso cuando usted se enfrasca en una buena discusión con un ateo, no hay excusa, sencillamente no hay. Es un no porque quiero que no exista Dios, porque quiero hacer las cosas como me dan la gana, tomar mis propias decisiones sin darle cuentas a nadie. Al final de todo, eso es lo único que sucede. Ese es el gran secreto también que hay acerca de la proliferación de las personas que apoyan el aborto. ¿Por qué
quieren el aborto, porque quieren vivir una vida sexualmente abierta y les estorba tener hijos. Eso es todo. Entonces quieren andar en fiesta, quieren andar prestándole su cuerpo a todo el mundo y después asesinemos a todos los niños que vengan porque nos estorban, no podemos sostenerlos, no podemos mantenerlos y se me acaba la fiesta. Ese es el secreto detrás de todo esto. Y cuando vemos que no hay excusa, entonces se enojan con uno, empiezan a atacarlo, empiezan a decirle muchas cosas, empiezan a decir que somos fóbicos, ¿verdad? De cualquier tipo de las fobias que hay ahora. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, hay muchos que han conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Les dio sentido, les hizo sentido todo lo que estaban leyendo, lo que les estaban proponiendo. ¿Por qué? Porque satisfacían sus propios deseos egoístas, se desligaban de Dios, no tenían que darle cuentas a nadie, y esos son sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Por supuesto que dicen que son sabios, se las pueden todas. Son buenos para discutir, son buenos para poner sus puntos, son buenos para gritar, son buenos para reunir gente y armar un montón de marchas y cosas para poder minimizar el poder de Dios. Y esos se hicieron sabios, pero dice, son necios. Profesándose sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De todo lo que, cualquier cosa se agarran para poderlo adorar. ¿No es eso un reflejo de lo que pasaba en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Recuerdan, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel adoraba cualquier cosa. Se mezclaban con un pueblo, se mezclaban con el otro, venían unas ideas nuevas de una nueva nación nómada que andaba por ahí cerca y de repente empezaban a adorar otras cosas, empezaban a adorar cualquier cosa que no era Dios. Eso siempre le ha molestado al Señor. Le ha molestado toda la vida porque Él es el único Dios. Solo Él merece adoración y alabanza. Nada de lo que puedan inventar ellos, ni a los futbolistas, ni a los basquetbolistas, ni a los artistas, ni a los cantantes, ni a los que salen en películas, debemos nosotros rendirle adoración. Solo Dios merece adoración. Algunas de estas personas las admiramos porque tienen algún tipo de habilidad en ciertas cosas, pero hasta ahí debe llegar nada más nuestra admiración. Punto. Eso es todo. Pero no cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Uy, esto es horrible. Esto es horrible. Y lo menciona 3 veces. 3 veces el Señor dice aquí esto. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y esto quiere decir que el Señor los abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. Qué horrible. A usted que le pase cualquier cosa menos que Dios lo abandone. Y en este momento la palabra en el versículo 4 dice, cuando Dios los entrega, lo menciona 2 veces acá, 3 veces acá. Cuando Dios los entrega, quiere decir los abandona, se separa. A eso la Biblia le llama la muerte. La muerte. Por eso dice que Adán y Eva murieron en el pecado en el huerto del Edén, y por eso la palabra del Señor dice también, porque la paga del pecado es muerte. Tal vez no nos va a caer un rayo en ese momento que nos va a partir en 2, sino que la consecuencia es una separación. La palabra muerte es una separación. Y Dios aquí está abandonando a esta gente. Qué cosa más horrible. No nos encontremos jamás en esas circunstancias. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es lo primero que sufre? El cuerpo, por supuesto, porque es ahí donde la gente recibe placer. ¿Qué es lo primero que tiene el impacto a esas doctrinas que hay hoy en el mundo? El cuerpo, porque ahí recibe a donde está, y lo hemos platicado ya en otros estudios también, a donde el sistema de recompensas del cerebro se activa a través del placer. Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí el apóstol Pablo mete esa frase, ¿verdad? Mete esa frase porque ya se había desenfocado un poco quizá hablando del pecado, y de ahí dice,
a las criaturas antes que al Creador con C mayúscula, el cual es bendito. No lo olviden, dice ahí, no lo olviden, el cual es bendito siempre, por los siglos de los siglos. Amén, así sea, pone ahí en ese momento. Y cambiaron la verdad de Dios, por lo que creyeron. Versículo 26, dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Una vez más, Dios los abandonó a sus propias pasiones y usa la palabra vergonzosas. Me fui a investigar qué quería decir esa palabra en el original griego y lo que encontré fue vergüenza. Eso es lo que significa. Tal cual nosotros lo estamos leyendo, así salió del corazón de Dios. Pasiones vergonzosas, dice. Ante Dios, Él dice, qué vergüenza lo que estoy viendo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque le es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Una vez más se usa esa palabra. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto está escrito acá en la palabra de Dios hace más de 2000 años. Y lo que nosotros estamos viendo hoy es la manera exuberante en la cual esto se está llevando a cabo en nuestra sociedad, pero no solo eso, y aquí hay uno de los grandes peligros que leemos al final de esta porción de la Biblia que hoy estamos analizando, es el hecho de que la sociedad normalice estos pecados. Ya vamos a ver qué es esto, y es ahí donde va la cadena del pecado, la cadena de la muerte, la cadena del abandono de Dios a los países, a las sociedades, a las colonias, a los barrios y todo esto, porque la gente lo normaliza. Y no solo es el hombre que se mete con hombre, mujer que se mete con mujer y todo lo que se describe en estos dos versículos, que no debo explicarlo más porque creo que está muy claro para todos, pero ahí están las consecuencias de lo que viene para la sociedad. Lo vamos a analizar en el último versículo. Y como ellos, dice el versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una vez más, solo en estos versículos hemos visto que Dios entrega a este tipo de personas 3 veces. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28. En esos 3 recalca que los va a abandonar, que los va a dejar solos y los va a abandonar, a menos, y aquí no estamos mandando al infierno a nadie, estamos marcando, señalando que hay unas corrientes de pensamiento y unas actitudes en nuestra sociedad que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, pero que nosotros no estamos mandando a nadie al infierno, estamos diciendo lo que se está haciendo no es correcto, pero hay una salida. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y nosotros dejamos de ver a la criatura antes del Creador, que nosotros hemos dejado de idolatrar este tipo de cosas, hay esperanza. Hay esperanza en Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos de estos pecados o de cualquier otro pecado que tengamos, no hay pecado grande o pequeño, dice la Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar a cuentas con el Señor. En esta oportunidad estamos analizando esta porción de la Biblia, pero esta porción también tiene una salida elegante como Dios lo hace, y es: arrepiéntete, ven a Cristo y Él perdonará todos tus pecados. Eso es lo que dice la Escritura, y ese es el evangelio de amor que todos nosotros estamos publicando. En lo que estamos nosotros compartiendo es el evangelio de amor de Jesús. En esta primera parte estamos condenando, señalando, advirtiendo, exhortando, estamos previniendo a la gente de que tengamos cuidado con los corrientes de pensamiento de esta generación, pero también le decimos: si has caído en este tipo de actividades, si tenés este tipo de pecados, hay esperanza en Cristo. Dios está preparado para perdonar, para hacer una transformación interna y llevarte a los cielos también, para tener una plenitud y una vida eterna con el Señor. Pero sigamos leyendo. Como ellos, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué palabra la que usa esta Biblia, de verdad. Las cosas que no convienen. Estando atestados, dice la Biblia. Atestados quiere decir así como cuando usted quiere entrar a un estadio, así como vimos la final de la de la CONMEBOL ahí en Miami, vimos que la gente estaba atestada queriendo entrar
al estadio, así imagínense los cerebros de las personas ahora estando atestados de todo lo que viene a continuación, que es una metralleta de cosas en las cuales todos podemos salir baleados, todos podemos salir de alguna manera heridos, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero no termina ahí, punto y coma. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Me detuve también en estos inventores de males. ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto de inventores de males? Pero son aquellos hombres que de verdad son creativos para la maldad. Cosas que tal vez a usted y a mí no se nos ocurrirían, pero que ellos son creativos para hacerle el mal a otra persona. Por eso, después de la coma, viene una palabra que encaja perfectamente con los inventores de males: los implacables, los sin misericordia, aquellos que de verdad crean historias en su cabeza para hacerle daño a alguien y que en su corazón no hay remordimiento. Implacables, sin misericordia. Versículo 32. Y aquí viene esta salida que es lo que le va a pasar a nuestra sociedad. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quiere decir que ellos saben que están pecando contra Dios y aún así lo hacen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí está. ¿Qué tipo de muerte? El abandono de Dios. No serían dignos de entrar a la presencia de Dios. No serían dignos del perdón de pecados y la vida eterna, a menos que se arrepientan. Esa es la salida siempre correcta delante de Dios: un corazón arrepentido. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí viene lo duro. Pero yo no practico ninguna de esas cosas. Pero bueno, yo no ando en esas actividades. Pero yo no ando celebrándole esto a nadie. Sin embargo, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La mitad de la sociedad ahora estará en contra de estos movimientos, pero la otra mitad dice, que hagan de su vida lo que quieran, no importa, que sean felices, que tengan, yo no participo de esas cosas, pero también hay que ser, lo aceptan. Y entonces dice la Escritura, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No caigamos en ese error, porque el hecho de complacernos y decir que no importa, que son libres, que hay que vean, que aunque yo no participe, pero a mí no me importa, yo los acepto así como son, esto que lo otro. Está bien, yo no estoy diciendo, por favor, una vez más lo subrayo para que no se saque de contexto, no quiere decir que nosotros vamos a bloquear, a no hablar, a dejar a un lado a las personas que están en necesidad por estar en un pecado. Es necesario que alguien les lleve el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario que alguien les cuente que la Biblia dice todo lo que ustedes y yo estamos viendo. Y por supuesto no los vamos a abandonar, pero estas personas dicen, y en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones debemos decir, sí, estamos abiertos a recibirlos para que haya un arrepentimiento en el corazón y una transformación en su vida. No estamos abriendo nuestras iglesias para adoptar ningún tipo de estas actitudes, no, o para aceptar ningún tipo de estas actitudes. Y quiero decir algo para dejarlo claro. Es como que nosotros aceptemos a un alcohólico en la iglesia y digamos, nosotros lo vamos a aceptar porque está en un proceso de restauración, ha aceptado que tiene un vicio y necesita restauración. Le vamos a apoyar en esto para que Dios haga la obra en su vida, pero no quiere decir que todos nosotros entonces vamos a aceptar que todos debemos tomar, que todos debemos tener al final del culto un momento para departir unos tragos. No vamos a aceptar eso. Lo mismo para las drogas, lo mismo para el juego de azar. No quiere decir que vamos a terminar el culto y vamos a poner unas maquinitas tragamonedas para que se quiten la gana a todos aquellos que tienen ese vicio. Lo mismo pasa con esto. Las personas que están en estos movimientos pueden llegar a nuestras iglesias buscando, por supuesto las puertas están abiertas, buscando la restauración, pero no quiere decir que vamos a hacer un convivio ni que vamos a aceptar este tipo de conductas. Eso es inapropiado de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que
Por eso dice la palabra, no solo las hacen, sino que se complacen en los que las practican. No tenemos que nosotros complacernos en ese sentido. Apliquemos entonces el texto. Formas de cambiar intencionalmente la verdad del error y creerlo. Primero es no glorificar a Dios, no darle gracias al Señor. Ese es el primer paso. No glorificar a Dios y no aceptar que estoy vivo gracias a su voluntad. Y eso lo podemos ver en el versículo 21. ¿Qué implican estos dos actos de no darle gracias a Dios? Bueno, magnificar, darle gracias, ser agradecido, implica el no cumplir con algunos actos de esos. Primero es el no reconocer a Dios como creador. Segundo es tratar de borrar la verdad de Dios de mi vida. Es tener en menos la revelación de Dios, que es su palabra. Es un deseo de ocupar la posición de Dios en lugar de mi posición debajo de Dios. Es creer que no necesitamos a Dios para nada, que podemos tomar nuestras propias decisiones. Otro de los puntos es, otra de las formas para cambiar intencionalmente esto es creerse más inteligentes que Dios. Versículo 21 dice, se envanecieron en sus razonamientos. Es contradecir los valores bíblicos e imponer el criterio personal antes del criterio de Dios. Se hicieron incapaces, neutralizaron los resultados positivos en su vida a través de una relación con Dios. Es hacer prevalecer la opinión humana antes de la opinión del Señor. Y es el resultado de la prepotencia que tiene el ser humano creado delante de su creador. Porque nosotros podemos ver toda la creación de Dios. No se nos olvide que nosotros somos obra de Dios, criaturas de Dios, que podemos ser transformados en hijos de Dios al momento de aceptar su fe. Otra de las formas que nos hacen cambiar este enfoque es afirmar ser sabio en nuestra propia prudencia. Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La soberbia intelectual nos lleva también a desconfiar de la veracidad del Señor. Es pensar que la persona es la fuente de la sabiduría. Otra de las formas es cambiar o sustituir a Dios por una criatura. Más o menos lo tocamos al principio. Por eso dice, por lo cual también Dios nos entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. El desechar a Dios como creador y dueño de todo es otra forma que tenemos de alejarnos de Él. Es centralizar al hombre y la naturaleza a nuestro alrededor como fin de todo y no reconocer el poder superior de un hombre. Este es otro de los movimientos que hay. Hemos visto muchas cosas acerca de centralizar todo en la voluntad humana y no en la voluntad del Señor. La última forma que tenemos acá es sacar a Dios del quehacer de la vida. No aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Escritura en el versículo 28. Es la irracionalidad más grande, sacar a Dios del centro. Es el principio de la autodestrucción. Dios tiene que ser el centro gravitacional de la vida del ser humano. Nosotros debemos girar en derredor de Dios en todo momento. Así como la tierra gira en derredor del sol, nosotros debemos de girar en derredor de el Señor, Dios Todopoderoso. Él debe ser el foco, el enfoque del quehacer de nuestra vida todos los días. Debemos orar, debemos estar conectados con Dios a través de la lectura de la palabra, debemos poner en sus manos todos nuestros planes. Hace un momento con mi esposa veíamos una predicación acerca de esa frase que todos tenemos, primero Dios o si Dios quiere, pero que tenemos que de verdad ponerla en práctica, que no sea nada más una frase que nos sale porque en nuestra sociedad y en nuestros países se dice, sino que realmente hayamos ido a la presencia de Dios a preguntarle si los planes que tenemos para este día de verdad son su voluntad y si estamos listos para el no de Dios. Entonces, hay insensatez, y este es nuestro siguiente punto y con esto vamos cerrando, hay insensatez en oponerse a la verdad. Y hemos leído desde el 18 en adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es insensato aquel que todavía sigue dudando que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Hay mala intención en esto. El uso de la mentira, como dijimos hace un momento, de crear una corriente de pensamiento, de crear algo que venda, de crear algo que convenza, de crear algo
que es un nicho, espacio vacío donde la gente puede llegar y usted hacerse rico porque tiene la versión correcta. Hay una mala intención en este tipo de corrientes de pensamiento. La rebelión contra la evidencia de la existencia o de la verdad de Dios, todo eso es una mala intención. También hay consecuencias temporales que podemos tener. Despierta el juicio de Dios sobre los hombres. ¿Por qué digo temporales? Porque ya dijimos que el Señor puede perdonarle si usted se arrepiente. El Señor está listo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Pero despierta el juicio de Dios. ¿Desde dónde dijimos al principio del versículo 18? Desde el trono, porque Él está sentado en el trono. Él sigue reinando, le guste a usted o le guste a la sociedad o no le guste. ¿Qué significa esto del juicio? Bueno, es la palabra griega, que es un acto justo o una justa sentencia, y denota el proceso primero de una investigación y después de una sentencia. Dios analiza y Dios manda el juicio sobre las consecuencias de todos estos actos. Oscurece la mente, por supuesto, oscurece la mente. El versículo 21 que leímos dice: y su necio corazón fue entenebrecido, quiere decir que se puso en tinieblas. Abandono de la razón, desorientación, desactivación de las facultades espirituales. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor y la locura que le agarró a Nabucodonosor cuando él se envaneció? En el libro de Daniel ustedes pueden ver esa porción de la Biblia, esa historia, y ven cómo él se envaneció en su gran reino y de repente pensó que era Dios, y Dios lo castigó fuertemente por algunos años, y él comía pasto creyéndose un animal. Bueno, eso nada más para que usted vaya y lea un poquito acerca de esa historia. Es una autoprogramación para poder ser necios, para poder ser desobedientes, o como dicen en algunos países en Latinoamérica, para ser burros. En el versículo 22 se hicieron necios, así dice la palabra. Implica pérdida de discernimiento, implica autodesvalorización, implica pérdida de inteligencia. Ser un perdedor implica obstinación en creer que tiene la razón cuando no la tiene. Entonces esto produce la esclavitud hacia los intensos deseos, a lo sucio o a lo inmoral que hay en la sociedad, porque es una moda. Y entonces, por lo cual, dice también, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Los entregó, se separó Dios. Entrega el control de la vida a los instintos o deseos pecaminosos, desconecta los frenos del dominio propio, se desvaloriza y pierde el honor haciendo actos vergonzosos, desnaturalizados, porque no son como naturalmente Dios lo creó. Y esto es a donde Dios entrega y se separa de ellos. Pasiones vergonzosas, homosexualismo, lesbianismo y todo esto que ya hemos analizado a lo largo de esto. Por eso son injustos, y aquí viene una lista y con esto termino. Dice: por eso son injustos, estando atestados de toda injusticia. Por eso son esclavos de la inmoralidad sexual, fornicación y perversidad. ¿Recuerdan la lista que teníamos en el versículo 30 y 31? Por eso son esclavos de la inmoralidad sexual, por fornicación y perversidad. Por eso son grandes tacaños también, no comparten nada, porque les da avaricia, porque son sumamente egoístas. Por esto dañan a su prójimo, porque hay maldad en su corazón. Por eso no se alegran de la prosperidad de otros y tratan de dañarlos. ¿Por qué? Porque están llenos de envidia. Todas esas están en la lista. Por eso le quitan la vida a otros con impunidad, los homicidas. Por eso pelean con facilidad, los que están contendiendo todo el tiempo, buscando algo por qué pelear, algo por qué discutir. Porque son tramposos, hacen engaños y malignidades, dice esta lista. Por eso hablan mal de los demás para dañar a la otra persona, murmuradores y detractores. Por eso odian a Dios, aborrecedores de Dios. Por eso son violentos en el trato a los demás, son injuriosos. Por eso se creen superiores a Dios y los demás, soberbios y altivos. Por eso son creativos para las cosas malas, inventores de males. Por eso son rebeldes a sus padres, desobedientes a los padres, así es. Por eso son traidores, desleales, sin afecto natural, y por eso son duros de corazón, implacables y sin misericordia. ¿Cuál es la consecuencia? Fácil: condenación eterna. Es por eso que yo le invito a todos ustedes a que compartan el Evangelio del Señor Jesús. Probablemente conocemos a alguna persona cerca de nosotros que ande caminando por este rumbo, o probablemente alguno de ustedes ande caminando por este rumbo.
Pero le invitamos en el amor de Cristo a que pueda llegar a la presencia del Señor, como todos nosotros hemos llegado, en una actitud de arrepentimiento, diciéndole: Señor, perdóname. Y el Señor es fiel y justo para perdonarlo de toda maldad. Hay que llegar a este punto. Y si usted conoce personas, no señale, no juzgue, no los tire al barranco, más bien trate de compartir la palabra de Dios. No nos gusta, ni nos debe gustar, ni debemos estar de acuerdo con lo que hacen. Eso está claro y creo que a través de este estudio lo hemos dejado claro. Pero también es nuestra obligación de parte de Dios el compartir el Evangelio, compartir la esperanza del amor en Cristo, como lo hemos hecho en este estudio, para esas personas, para el bolo, para el borracho, para el drogadicto, para el adicto a cualquier otra cosa, juegos de azar, lo que usted se puede imaginar, porque todos tienen esperanza de vida eterna en el arrepentimiento y en la fe en el Señor Jesús. Su sangre nos ha limpiado y nos seguirá limpiando a todos hasta su próxima venida. Si usted quiere dar ese paso de fe, si usted quiere realmente en arrepentimiento llegar a los pies de Cristo, le puedo acompañar en una oración. Yo no le voy a dar el perdón de pecados, no le voy a firmar una carta, no le voy a dar la vida eterna, ni le voy a dar una visa para que se vaya al cielo. Eso lo hace únicamente el Señor. Lo único que podemos hacer humildemente es acompañarle en una sencilla oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, le pido que ahí donde está diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo a dar tu vida por nosotros y que la sangre que derramaste sirve hoy para lavar mis pecados. Reconozco que estás vivo, resucitaste al tercer día y estás sentado en el trono de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad que ahora me das y ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.